En esta mesa se analizan los temas más importantes de país, los temas de coyuntura, los temas que son de preocupación para los salvadoreños y se hacen las preguntas que sin duda usted se está haciendo desde su casa o si llega temprano a su oficina, desde su oficina. Desde ya le deseo una bendecida jornada. Esta mañana tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a la abogada de la República, Tania Pastor, quien viene a ayudarnos a encontrar respuesta a tantas preguntas. Abogada, buenos días. Buen día, Marisol, y buen día a toda la audiencia de AM. Es un placer estar aquí nuevamente con todo el equipo y con toda la audiencia, por supuesto. Ya vio que somos un gran equipo trabajando tras cámaras, que nos levantamos bien tempranito. Bien tempranito. Así es. Abogada, los últimos días han sido días difíciles para El Salvador. Nos han mantenido, bueno, más de 17 días esperando un escrutinio final de elecciones, que ya lo vamos a abordar ese tema más adelante. Al final, ayer, para nuestra audiencia, de manera fugaz, la presidenta anunció que ya no se daba la conferencia de prensa y seguimos los salvadoreños esperando los resultados en firme de las elecciones del pasado 28 de febrero. Este es un tema que vamos a abordar más adelante en solo minutos. Pero la gran preocupación es los fantasmas que nos rodean. Todas las plazas fantasmas que ha quedado una situación ante toda la audiencia, ante todo el país, que existe en el interior de la Asamblea Legislativa. ¿Ante qué estamos? Ayer llegó la Fiscalía, fue sorprendente, nunca habíamos visto una Asamblea Legislativa que fuera investigada por una Fiscalía, que llegaran más de 40 personas, lo decía el responsable fiscal en ese momento. Le quiero mostrar la nota a nuestra audiencia para que tenga contexto de qué fue lo que ocurrió ayer en horas del mediodía en la Asamblea Legislativa, una transmisión que tuvo en vivo Canal 10, el canal estatal del Salvador. Es por el tema de las plazas fantasmas, solo sí. Fue a eso de las 12:20 del mediodía cuando empleados de la Asamblea Legislativa fueron sorprendidos por un allanamiento. Se dirigían a la Gerencia de Recursos Humanos del Legislativo para incautar documentos y equipo tecnológico que revelen nombres de personas que cobran un sueldo sin poner un pie en este lugar. La idea era robustecer las investigaciones y comprobar que en esta asamblea se han cometido delitos de peculado y actos arbitrarios. Estamos en la etapa inicial y vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer efectivamente si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga. Estas personas tienen 72 horas para allanar tanto la Oficina de Recursos Humanos como la unidad financiera de este órgano del Estado. Y también determinar con la misma investigación quién o quiénes pudieron haber participado en distintas calidades en ese hecho y por ende pues establecer algún tipo de responsabilidad. Se ha conocido que los documentos que circulan en redes sociales son parte de las pruebas que se presentarán en los tribunales, así como testimonios de los mismos diputados que señalan que las plazas fantasmas es un secreto a voces de años. Esta es la primera vez que la Asamblea Legislativa es intervenida por el posible cometimiento de actos de corrupción en perjuicio de la hacienda pública. Abogada, una imagen sin precedentes, lo que vimos ayer en la Asamblea Legislativa. En realidad, hay que celebrarlo porque es la primera vez que sucede algo así. Sin embargo, siempre que tenemos que analizar en qué podemos mejorar. Esta noticia no es nueva, no es la primera vez que nos damos cuenta que hay no plazas fantasmas, esas mal llamadas plazas fantasmas, es trabajo fantasma en realidad, porque las plazas eran bien reales y el dinero desembolsado para pagar a esas plazas también era muy real. En realidad lo que no existió aquí o lo fantasma fue el trabajo. No había trabajo realizado, no había trabajo que compensara el recibimiento de estos dineros. Y ya habíamos escuchado el año pasado que incluso se abrió una investigación en relación al caso de Cristina López, por ejemplo, donde incluso ella misma confesó ser cierto que alrededor de 8 o 9 meses, no recuerdo exactamente, había recibido un salario mensual por un trabajo no realizado, estando ella en Estados Unidos. También el diputado Quijano, cuando fue presidente de la Asamblea, habló de la misma situación. Ahora viene el presidente actual. Es decir, tuvo que estar reducido al mínimo los partidos que tradicionalmente han gobernado en este país
y tener nula casi participación o representación en la Asamblea Legislativa para que algo así como lo que está sucediendo sucediera. Porque ¿por qué no se dio antes? ¿Por qué se da hasta ahora? Cuando esta noticia no es nueva. Es decir, hay tantas anomalías que venimos sabiendo que se dan al interior de la Asamblea Legislativa que uno se pregunta, ¿por qué tuvo que pasar esto para que los salvadoreños podamos ver una luz al final del túnel, que se pueda implementar un poco de justicia? Y esto es la punta del iceberg, hay que decirlo. Es decir, aquí también tenemos el caso de Sigfrido Reyes con lo de los viajes y los viáticos, al final de año cuando nos sacan el recuento publicado de la cantidad de dinero de viáticos por cada diputado, cuando hablamos también de gasolina, de contrataciones, de seguros médicos que antes tenían, que servían para hacerse cuestiones estéticas, en realidad uno se da cuenta de que el dinero del pueblo ha sido mal utilizado. Y en estos casos estamos hablando del cometimiento de delitos por parte de particulares y por parte de muchos funcionarios. Me llama la atención, abogada, cuando usted dice hoy que se han convertido en una minoría. Es decir, que de no llegar nuevas ideas a la Asamblea Legislativa, que se acerca la fecha en que vayan a llegar a ocupar sus curules, esta práctica hubiese continuado. Una práctica que tiene décadas, y esto hubiese seguido pasando. Es muy probable, no lo puedo asegurar porque no es el escenario, sin embargo, parece probable en atención a lo que hemos tenido históricamente en El Salvador, que es El Salvador se ha vestido de impunidad. Aquí el fuero ha sido para la corrupción. Entonces, nosotros podemos prever por ciertos comportamientos y ausencia de investigaciones que en realidad hubiera continuado esta situación. Es una probabilidad muy grande, no es que estemos juzgando a la ligera o que pretendamos generar descrédito hacia alguna institución. Es que las instituciones, a través de los funcionarios que han sido nombrados de una forma inidónea y sin respetar requisitos, que es lo que conversamos en el otro día, Marisol, entonces lo que tenemos es instituciones que no solamente no tienen credibilidad, sino que instituciones que no le han dado cuentas, no le han rendido cuentas a la ciudadanía en casos tan grandes de corrupción como este. Y es importante sentar precedente, así como se hizo con gastos reservados, esa prevención general que se hace, que es una de las finalidades de la pena, según nuestra Constitución. Es decir, ya no hay gastos reservados, pero ¿por qué pasó? Porque hubo personas presas y porque llegó un gobierno que dijo lo vamos a anular. Ya la Unión Europea había retirado incluso apoyo hasta que no se transparentaran esos gastos. Los gastos ya no existen. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? Esto tiene que sentarse precedente, tienen que haber condenas, porque esto nos va a servir para sentar un precedente que esto no se va a replicar, es la garantía de que esto no se va a repetir. Abogada, la población ya palpaba situaciones como esto. Creo que la población, luego de décadas de este tipo de situaciones, tenía una calificación clara de la Asamblea Legislativa, una calificación que no superaba el 3 de nota para estos diputados. Pero eso es recientemente. En realidad, antes ha habido mucha manipulación de medios y de información que se nos trasladaba como población y no existían las redes sociales. Entonces, ahora hay medios alternativos, hay más posibilidades de adquirir información que no sea controlada, como sí lo ha habido en el pasado. Antes nos tenían acostumbrados que si algo como esto se destapaba, una olla de corrupción de semejante envergadura, o quizás nunca se destapó, pero si intentaba o amenazaba el status quo del momento, lo que sucedía es que habían cortinas de humo y apostaban entonces los funcionarios a que ya se nos iba a olvidar, y de hecho se nos olvidaba. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, que en enero del año pasado hubo un intento de parte del Tribunal de Ética Gubernamental por realizar una auditoría, o por lo menos hubo una intención y manifestó que se iba a realizar una auditoría sobre plazas por nepotismo, y que al final la Asamblea iba a investigar las plazas denominadas como fantasma por ellos? Entonces, ¿qué dijo el diputado Parker? No, pues no es necesaria una auditoría internacional sobre eso porque el TEC ya va a hacer una. Pero no era lo mismo, aquello era nepotismo y esto era plazas inexistentes, plazas fantasmas, plazas de personas que se han lucrado a costillas del trabajo de los salvadoreños y nuestros impuestos, plazas que constituyen delitos graves. Es decir, aquí le estamos dando terrible insumo para el listado Engels que se va a publicar en junio por parte de la administración Biden, y que mucho se habla de que quiénes van a estar en esa lista. Pues aquí podemos comenzar a formar nuestra propia lista de lo que puede pasar, porque en esta van a aparecer funcionarios, quién sabe desde cuántas asambleas. Nosotros tenemos conocimiento de 1,200 plazas, pero hay personas que ya se jubilaron y que nunca trabajaron. Hay personas que fueron trasladadas a plazas de ley de salarios y que nunca han trabajado.
Es decir, que no debe de enviarse un mensaje y que no crea esta gente que porque las pasaron a plazas de salarios, esto no puede revertirse en las consecuencias que tienen que suceder, porque si han cometido delitos, van a tener que devolver ese dinero, ahora o después, pero tienen que devolverlo. Es decir, esto estamos hablando, para que se entienda fácilmente por parte de la población, es que los contratos laborales han sido criminalizados con el objeto de defraudar el dinero de los impuestos de los salvadoreños. El contrato ha sido el medio utilizado y esta es una modalidad, porque hay muchas modalidades en otras áreas, en compras, en lo que hablamos, gasolina, en seguros, pero en la modalidad de las plazas fantasma, de lo que se habla es la utilización del contrato laboral, algo que es un derecho del trabajador, algo que representa algo muy importante para los trabajadores, ha sido utilizado de la manera defraudatoria y criminal más baja posible, para darle dinero a gente que no trabaja, para darle dinero a amigos, a familiares y a muchas personas. Y aquí vamos a ver mucho también de nepotismo cruzado con trabajo inexistente. Es decir, plazas que yo te daba en la asamblea a cambio de que vos me pusieras a alguien en la alcaldía. Falta todavía que se destape la corrupción de las alcaldías, que es mucha. Y pensaría que por ahí va quizás el retraso del Tribunal Supremo, no lo Correcto. sé. Pero es decir, esto es apenas la punta de algo muchísimo más grande que constituye cualquier cantidad de delitos por parte de particulares y de funcionarios. Y se va a ver nuevamente esa falencia que tiene nuestra legislación penal en cuanto al castigo de penas y de regulación de tipos penales en el Código Penal para los particulares en materia de corrupción. La corrupción privada no es una materia acabada en nuestro Código Penal, así como las penas relativas a los delitos de corrupción son demasiado blandas para el reproche que se le hace a un funcionario que tiene a su cargo la cosa pública. ¿Es a lo que se han atenido todo este tiempo? Por supuesto. Es un círculo vicioso porque de no cambiar la forma en la que se trabaja al interior de la Asamblea Legislativa, la forma en la que se toman las decisiones, ese mecanismo en el que no hay transparencia, que hay demasiada discrecionalidad, lo que va a suceder eventualmente es una réplica del sistema, porque esto es circular. En la medida en la que no hay controles o que los controles no son bien ejercidos, en la medida en que la misma Constitución fomenta la impunidad, en la medida en la que todavía hayan personas ahí adentro que intenten seguir cometiendo fraude contra esa función legislativa tan importante como lo intentaron hacer con la ley de extensión de dominio, que es de las cosas más bellas que tenemos en El Salvador. Eso no prescribe y puede perseguirse en manos de quien esté, en el momento en el que sea. Es decir, es de las mejores leyes, fue un autogol de la Asamblea Legislativa que intentó, al darse cuenta del monstruo que crearon, intentaron arrancarle todos los dientes, intentaron hacer que prescribiera a los 10 años y la sala lo declaró inconstitucional. Es decir, ellos han venido utilizando su facultad de legislar para generar impunidad, para ser corruptos y para no responder por sus acciones. ¿Estos diputados podrían ser acusados de estafa, falsedad ideológica, negociaciones ilícitas? ¿Aplican estos tres delitos? No, las negociaciones sí. Lo que sucede es que en el caso de los particulares es bien difícil porque no podemos romper la unidad de la imputación. Es decir, estamos hablando que si el mecanismo es el contrato laboral, hay un solo medio utilizado en donde participaron particulares y donde participaron funcionarios, pero el delito de negociaciones ilícitas no se les puede atribuir es un delito oficial, es decir, solo lo cometen funcionarios públicos, empleados públicos. Bueno, quienes dicen la norma, en realidad, quien dice el artículo de las negociaciones ilícitas o el de omisión de aviso, por ejemplo, solo lo pueden cometer funcionarios, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, son delitos que hay una calidad especial de la persona que los comete, por eso se llaman oficiales. Entonces, pero esos no son para personas particulares. Aquí no tenemos una regulación acabada en materia de corrupción privada. Entonces, lo que toca es buscar romper esa unidad de la imputación que se tiene que hacer como una sola acusación para todos en los mismos delitos, pero con diferente reproche, porque a los ciudadanos no se les puede hacer el mismo reproche que a los funcionarios, porque los funcionarios tienen a su cargo la cosa pública, el manejo de la cosa pública. Entonces, lo que toca es buscar tipos penales alternativos que regule también la conducta, porque tampoco es que no esté regulado. De alguna manera podemos nosotros prever que aquí en los particulares ha funcionado una especie de falsedad, es decir, un contrato es un documento auténtico, es un documento que genera obligaciones, es un documento verdadero. Entonces, ese documento nosotros podemos meterle, como es un documento verdadero que viene sellado y firmado por las personas y autoridades competentes, ese documento da fe que lo que ahí dice es. Entonces, ¿qué puede pasar con un documento como ese? Lo que ha pasado,
que le metemos un montón de información falsa, que este señor va a desempeñar estas funciones, va a devengar este cargo, y es mentira. Entonces, han habido, en mi opinión, falsedades como medio, es decir, podemos ver concursos mediales con estafas, porque han habido enriquecimientos de particulares en detrimento del erario público, en detrimento de nuestros dineros. Entonces también pueden haber por parte de los funcionarios, es decir, tiene que verse ya con toda la documentación incautada, con todos los testimonios, incluso con el análisis de la prueba, ver a la hora de presentar los requerimientos y si proceden pues los antejuicios. Entonces, ¿cuáles son los tipos penales que más se adecuan a los hechos que va a verse? Ya sabemos cuáles son los hechos, pero no conocemos todavía cuál es todo el fundamento probatorio. Puede ser que la investigación se amplíe incluso hacia otros hechos. Usted decía que esto es la punta del iceberg. ¿Esto podría llegar a otros delitos, lavado de dinero y abrirse Por supuesto. más? De hecho, lavado de dinero es una de las posibilidades más ciertas, tanto como para privados como para particulares. Y tristemente hay muchos casos que probablemente ya prescribieron. Entonces, en esos casos, lo que queda vivo es la acción de extinción de dominio, que no es nada fácil tampoco ni nada rápido. Sin embargo, es una apuesta en donde se puede generar verdaderos resultados positivos de recuperación de fondos defraudados, no solamente en este caso, sino que en muchos otros casos que quedaron en impunidad penal porque no fueron procesados debido a que, bueno, si no vemos nosotros este cambio de cuota adentro de la Asamblea Legislativa, yo de verdad veo bien improbable que hubiera sucedido lo mismo. Sin embargo, la historia nos dice que en el pasado algo así no había sucedido. Entonces, lo que quiere significar es que se ha vivido en impunidad porque ha sido generada a propósito, se ha puesto en cargos importantes y contralores a funcionarios que no han ejercido verdadera contraloría y pues se ha hecho con el objeto de hacerla y salirse con la suya. Pero históricamente se ha conocido de este largo listado de asesores y de personal en la Asamblea Legislativa y pronunciamientos de sindicatos que quizás no han tenido el micrófono como lo han tenido en esta oportunidad. Y si lo tenían, lo callaban, desviaban la atención hacia otros temas para que se olvidaran y ya no siguieran investigando, porque ¿quién se recordaba esto del TEG y que todavía estamos en espera de una auditoría? O que ofrecieron en la Asamblea hacer una auditoría internacional. Ya no la hicieron porque dijeron que ya no era necesaria, es decir, perdió impulso cuando se descubrió todo lo de Cristina López y se siguió encubriendo. Toma importancia el tema de los maletines negros, de lo que tanto se ha hablado también, abogada. Sí, es decir, no había gobernabilidad. Porque se podrían investigar. Si no hubieran habido maletines negros, no hubiera habido gobernabilidad. ¿Por qué no hubo gobernabilidad en el último año? ¿Por qué no hubo maletines? Es decir, la gobernabilidad se compraba, la gobernabilidad se negociaba por cargos. La gobernabilidad se negociaba por conveniencias político-partidarias. Y esta conducta de la Asamblea no es nueva. Yo recuerdo que cuando yo fui fiscal y de las pocas 3, 4 órdenes administrativas para capturar a alguien que yo giré, hubo una que era precisamente hacia el tesorero de la Asamblea Legislativa. Nosotros entramos a la Asamblea y lo capturamos porque estaba una dinámica en todos los órganos de Estado en ese momento, incluso dentro de la Fiscalía General de la República hubo captura de una agente auxiliar del fiscal general de la República porque se había acostumbrado a emitir constancias falsas de salario para defraudar a la banca y pedir préstamos, o las personas habían adquirido la costumbre de que pedían una constancia de salario al tesorero institucional y como la escaneaban, entonces le hacían la supresión de todos los descuentos y ya con eso sacaban 1, 2, 3 préstamos en diferentes instituciones bancarias. Entonces estaba como de moda y había que sentar el precedente para que dejara de suceder. En el órgano judicial se dieron a la fuga los implicados. En la Asamblea Legislativa capturamos al tesorero. No sé qué pasó con ese caso porque después me movieron a mí de donde yo estaba. Y definitivamente en la Fiscalía General de la República se acabó esa práctica. Entonces, no es tampoco que sea la primera vez que sucede algo defraudatorio al interior de la Asamblea. ¿Qué es lo que se dijo en ese momento? Que el tesorero le estaba haciendo el favor a un diputado, porque una persona conocida del diputado quería hacer un préstamo. Entonces le extendió una constancia de salario y no trabajaba en la institución esa persona. Pero le pidieron, le emitió y la firmó y la selló el tesorero la constancia. No sé si el señor continúa allí. Pero de que eso sucedió porque yo giré esa orden de captura. ¿Se podrá lograr individualizar la responsabilidad en estos delitos? ¿No es muy complejo? Tiene que individualizarse. De hecho, no es que si se podrá, es que tiene que individualizarse. Cuando nosotros tenemos un caso de probablemente 500, 1000 o 1000 personas
tiene que individualizarse la responsabilidad penal es personal. Entonces, cada caso tiene que tener sus propios hechos, aunque sean muy parecidos a otros, pero son personales, son hechos que se cometieron en un marco y que si bien el marco puede ser general, el fundamento probatorio para cada persona es especial, porque la persona no puede ser condenada, es decir, Pedro no puede condenarse con la prueba que se tiene para Juan. Entonces, tiene que haber una congruencia y una coherencia entre lo que se acusa y lo que se puede probar. Si no se puede probar la responsabilidad de alguien, pues no va a haber que no incluirlo dentro del requerimiento fiscal hasta que se tengan las pruebas. Y de esos casos probablemente se encuentren varios que no haya documentación cómo acreditarlo. Sin embargo, siempre va a estar extinción de dominio esperando a todos aquellos que tengan un enriquecimiento ilícito no justificado. Es decir, o incremento patrimonial. Podríamos hablar, y no lo estoy asegurando, pero podríamos hablar de la Asamblea Legislativa, la directiva de la Asamblea Legislativa, jefes de fracciones de partidos, presidentes de partidos. Sí, todos los que hayan tenido que ver y que se pueda probar su participación tienen que ser incluidos y no tiene que haber ninguna exclusión. Es que la participación está en diferentes niveles, es decir, puede ser una persona que tuvo una participación directa incluso en la planeación y el cometimiento. Puede ser que otros hayan tenido nada más la calidad de cómplices o que hayan sido simplemente instigadores. Habrá otros que se enteraron y lo encubrieron. Es decir, aquí tenemos una diversidad de participación y coautoría y también una diversidad de delitos que investigar. Lo importante es documentarlo todo. Este paso que dio la Fiscalía es importantísimo, era vital. Incluso yo comprendo lo que demora preparar toda una solicitud de registro con prevención de allanamiento, pero hubiera sido, quizás se hubiera hecho un esfuerzo más grande para hacerlo incluso hasta antes, porque desde que se dio el cambio o que se dieron las elecciones y se supieron los resultados, de pronto hay incendio aquí, incendio allá, otro incendio el día de ayer, y entonces todos los días hay incendios, todos los días se pueden empezar a perder documentos, en la asamblea también, y por eso es que yo insisto, denuncien, denuncien, denuncien. Tania, es importante decirle que esta vez de nuevo es la población la que ha hecho esa presión, medios de comunicación, o sea, es una presión a los salvadoreños diciendo ya basta, son nuestros impuestos, esto es contra el erario público y sin duda, sí, como usted lo dice, se aplaude el papel de la Fiscalía, pero tenía que actuarse. Sí, claro, y es que no hay otra opción. Y en realidad es un empoderamiento ciudadano del que yo vengo hablando Correcto. hace ratos, en realidad, con la apertura de las redes sociales, que lo negativo es la desinformación, hay que tener mucho cuidado con eso. O la calumnia. Correcto. Sin embargo, ha sido como una ventana para que las personas empiecen a empoderarse, comiencen a darse cuenta de cómo funciona todo. A veces se entera uno antes en Twitter que en las noticias, de los noticieros en la televisión o que incluso por medios oficiales, de cosas importantísimas. Entonces, el empoderamiento ciudadano ha jugado un papel muy importante porque no se tenía conciencia de que en realidad es el pueblo unido el que tiene la fuerza absoluta de poner en el cargo a funcionarios, de destituir del cargo a funcionarios. Esa conducta que trajimos repetida de 30 años de poner a personas que no hablaban con transparencia, que no rendían cuentas, que se gastaban nuestros dineros y que se enriquecían ellos, pero no compartían con la gente y no le daban a la gente lo que le correspondía. Es decir, todo el servicio público, todas las políticas públicas eran para protegerse de su corrupción, era para enriquecerse ellos. Entonces, que nosotros hayamos estado votando por ellos por tanto tiempo es en realidad lo que hay que celebrar ahora, que la gente ha abierto los ojos y se ha empoderado de sus derechos. Es importante mencionar que son estos mismos diputados, esta misma Asamblea Legislativa, la que elige al fiscal general de la República. Es decir, el fiscal general de la República, Raúl Melara, ha sido elegido por esta asamblea. Esta asamblea que ha sido quien ha generado o de donde se están develando todos estos delitos, y es que se llegará a confirmar por parte de la Fiscalía. Además, no podemos olvidar las cercanías por parte del fiscal con una fracción política. ¿Debemos tener confianza en el proceso? A mí me gusta creer que siempre podemos tener confianza en los procesos y en las instituciones, pero hay que cuidarnos de los funcionarios, porque cuando ya uno conoce en realidad los nombramientos, cómo han sucedido, cómo se han llevado a cabo, pues es normal. Yo creo que es normal, no se trata de generar descrédito contra nadie, sino que ya sabemos cómo han sido declaradas inconstitucionales muchos nombramientos.
En el caso del fiscal general de la República, yo creo que todo el país sabe que yo interpuse un recurso de inconstitucionalidad que ni siquiera me han admitido a esta fecha, desde diciembre, enero, febrero, ya van 4 meses y ni siquiera la admisión han hecho, de un funcionario que en realidad todos sabemos en El Salvador que es inconstitucional su nombramiento, por inidoneidad y porque además es un militante material del partido Arena. Entonces, es normal, yo creo que es normal, es feo porque me imagino que ha de ser muy duro y muy difícil trabajar en esas circunstancias donde no se tiene credibilidad. Pero también tienen que entender estos funcionarios que no es producto de la casualidad que la gente tenga muchas dudas acerca de su gestión. Cuando se conoce que el nombramiento fue definitivamente por cuota partidaria, aritmética legislativa, o porque, y en este caso, como también lo sabemos, porque salió en los medios, fue una tranza política, fue conveniencia que el FMLN necesitaba la aprobación del presupuesto general de la Nación y pues el partido Arena aprovechó y dijo, aquí tengo yo el fiscal general de la República, ¿verdad? Entonces, cuando tú tenés nombramientos así, es bastante natural y yo creo que sería extraño y me asustaría a mí que la población no dude de algo, de un nombramiento que se realiza de esta manera, donde sabemos incluso que todos los funcionarios de segundo grado, casi en su totalidad, han tenido que hacer lobbying con las fracciones legislativas para ocupar los puestos que ahora ocupan. Todos los magistrados de sala, por lo menos varios, yo puedo asegurar que hicieron ese lobbying, magistrados de Corte de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ese ha sido el mecanismo. Entonces es uno de los desafíos de la nueva Asamblea, cambiar ese sistema de elección, y eso se puede hacer ya. Ha sido un polvorín este fin de semana, definitivamente un polvorín que ha explotado, donde definitivamente la ciudadanía es una ciudadanía que está empoderada a través de las redes sociales y que están denunciando justicia, porque creo que al final eso es lo que se requiere, justicia, es el erario público, son nuestros impuestos. Después de todo lo que ocurrió el fin de semana, que se conoció sobre estas plazas donde hubo también donde el presidente de la República hubo un pronunciamiento por su parte, llegó la Fiscalía General de la República, ya veíamos las imágenes en la primera nota, pero también los diputados respondieron, dieron sus opiniones al respecto. Quiero compartir con ustedes la nota que dijeron después de que la Asamblea Legislativa les sorprendió al mediodía. Hasta ahora que aparentemente se presta atención a las plazas fantasma en la Asamblea Legislativa, los diputados piden una investigación exhaustiva, pero sin poner realmente el dedo en la llaga. Es el caso de algunos de los cuestionados por recibir una paga por una plaza y realizar otro trabajo en las fracciones de sus partidos. Bueno, creo que es importante que se pueda esclarecer cualquier duda que exista al respecto de el tema de las contrataciones en la Asamblea Legislativa para que pueda darse a conocer a la ciudadanía con total transparencia. En la investigación se debe incluir quiénes hacían las contrataciones, quiénes las autorizaron, quiénes se beneficiaron, incluso si existían intermediarios para la entrega de plazas y a qué costo. Son 72 horas para allanar las gerencias de recursos humanos, de sistemas y financiera del Congreso, pero los diputados piden que la investigación sea transparente sobre este tema que aparentemente desconocen. Hay un adagio popular que quien dice que quien nada debe, nada teme. Ojalá que la Fiscalía, ojalá que el señor fiscal Raúl Melara se porte a la altura y pueda realizar una investigación exhaustiva. Y ahora los diputados que no lograron la reelección tratan de poner candados a los altos salarios de junta directiva que permiten la contratación de plazas fantasma. Los salarios de junta directiva son excesivos. De hecho, yo este día presenté una iniciativa para reducir el número de miembros en junta directiva a través de una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Esto a fin de también abonar al tema de la austeridad para la institución. Aunque parecen más enfocados en lo que ocurrirá a su salida de la Asamblea, los diputados deberían de preocuparse por lo que pueda surgir de una posible comisión especial para investigar lo ocurrido durante las décadas pasadas en el Congreso. Ha cambiado mucho el discurso por parte de estos diputados en la Asamblea Legislativa, su actitud, además. Y yo quiero preguntarle primero su lectura al respecto. Y decía nuestro periodista Salomón Rugamas, tendrán que pagar por estas plazas fantasmas. ¿Quiénes las hacían, quiénes las contrataban y quiénes las usaban? Correcto. Y es que yo lo vengo diciendo hace ratos. Van a ver, es decir, no es lo mismo la óptica ciudadana que la óptica de diputado. Ellos han gozado de fuero. Entonces, ahora van a salir y ya no lo van a tener. Muchos de ellos ya no van a tener fuero y para ser capturados, en caso que eso se determinara por parte de la Fiscalía General de la República, no van a tener que pedirle permiso a la misma Asamblea. Entonces, eso cambia las reglas del juego para ellos porque les cambia su escenario completamente.
Hay personas que que incluso yo escuché una entrevista de ese diputado, por ejemplo, en donde él manifestaba que su plaza había sido de hace años, no era actual. Pero es que tampoco es un secreto que los partidos políticos han estado utilizando esas plazas que quedan o creando nuevas para pasar a gente de sus partidos, para pasar a gente partidaria a plazas permanentes. Entonces, eso no es ningún orgullo tampoco, porque para ocupar una plaza hay que hacer un concurso, o por lo menos hay que someterse a ciertas pruebas, porque imagino que en esa plaza a la que pasaron a varios, había otras muchas personas que no estaban adentro de la asamblea ni tenían esa palanca, por llamarle de alguna manera, que les nombrara la plaza sin hacer ningún tipo de esfuerzo, que es que dijeron incluso, hubo la oportunidad, la plaza quedó porque alguien se jubiló, entonces me la dieron a mí. Eso no es correcto, la plaza tiene que haber pasado por un estudio de candidatos que quizás tenían mejor conocimiento o mejor mérito, o que incluso tenían mejor preparación. Es decir, hay circunstancias que están hablando y como que no se dan cuenta que están siendo parte de confesiones, de hechos delictivos, y ojalá y no dejen de hablar, porque en realidad nos están dando insumos para que cuando se inicien los procesos penales, esos mismos insumos van a ser usados en su contra. Entonces, también nos damos cuenta que hay mucha gente dentro de la institución con plazas de verdad que ellos devengan de sol a sol y que están indignados. Hay gente que necesita ser reivindicada dentro de la Asamblea Legislativa, que realiza sus funciones de 8 de la mañana a más tarde de las 4 de la tarde y que sus salarios son muchísimo más bajos, sin tratar de hacer ningún tipo de menosprecio ni tampoco de discriminación, pero hay plazas de ordenanzas de $1,300, plazas de secretarias de $2,000, analistas que no dicen de qué son analistas de $2,500. Entonces, estas personas que son profesionales, que llevan años trabajando dentro de la institución y tienen salarios de $1,000. Entonces, es una indignación total, no solamente ciudadana, sino que para los empleados que verdaderamente laboran ahí. Y entonces, esos son los por los que, por lo menos como ciudadanos, tenemos que abogar para que cuando llegue la nueva asamblea se les respete los derechos a estas personas que de verdad trabajan y que no son partidarios, porque hay unos que sí se han colado en este estadio. Entonces, pero volviendo a lo del fuero, porque sí es bien importante el hecho de que ya desde el 1 de mayo muchos no van a tener el fuero constitucional. Entonces, se abre una ventana importante para iniciar procesos pendientes pasados. Procesos pendientes desde hace muchísimos años y que todavía no han prescrito. Aquí es el momento en donde tiene que haber un catálogo de parámetros en donde se establezca los casos que van a prescribir, que tienen involucrados particulares. Bueno, hay que contabilizar también las reglas de la prescripción, que hasta que salgan del cargo, bueno, etcétera. Sin embargo, hay que sentar precedente para que no se replique. Entonces, hay casos que se pueden promover ya, por ejemplo, el del diputado Quijano, que no pasó en el antejuicio la votación, pues ya estaba lista la fiscalía. No vería yo razones para que después del 1 de mayo no se pueda proceder judicialmente en ese caso. Y así como hemos visto que se le está dando el mismo tratamiento tanto a Juan Pueblo como a otras personas, por lo menos ahora, en esta coyuntura, por lo menos sí se está intentando hacer, por las razones que ya dijimos, pero esperamos que también se replique en funcionarios de altos cargos, en funcionarios que han sido presidentes de la Asamblea Legislativa y del partido que sean, porque también nos dimos cuenta de que muchas plazas no solamente eran de Arenas, y hemos visto que hay plazas de Gana, plazas del PDC, el PCN, que solo tiene unos cuantos, es decir, el PCN y Gana, que tienen bien poquitos diputados, tienen la mayoría de empleados. Arena tiene 350. Mario Ponce, el correcto. PCN, que ha sido señalado. Arena, que tiene ahora 14 diputados, yo creería que no esperarán tener 450 empleados, o no recuerdo en realidad exactamente cuántos son, pero la idea es sentar el precedente sin distingos, porque tanto comete delito uno como todo, es decir, toda persona que utilizó un contrato laboral para defraudar el dinero del pueblo merece un reproche penal y merece una sanción penal. Entonces es muy importante individualizar caso por caso, individualizar las pruebas y llevar una investigación muy responsable. Yo creería que se necesita firmar acuerdos de cooperación porque el caso es demasiado complejo. La Fiscalía no tiene capacidad instalada para llevar este caso y otros que complejos también tienen y que además tienen todos los demás casos con los recursos que hay. Esto no lo justifica tampoco. Quiero ser clara con eso. Sin embargo, hay que reconocer la limitante más grande de la Fiscalía General de la República, que a esa le podemos sumar que hace falta capacitación fiscal, que hace falta recursos para tener más fiscales, que hace falta la especialización para algunas materias en algunos fiscales y que además, pues en realidad no se da, este caso
es demasiado complejo, es demasiado antiguo y es demasiado grande. Por eso le preguntaba si se podría lograr individualizarlo por lo complejo del caso. No en todos los casos se va a lograr individualizar, pero definitivamente se tienen que hacer el esfuerzo por individualizarlos todos. Y si no se logra, pues lo que se logre, pero tiene que sentarse el precedente. Es decir, esa prevención general para que tengamos la garantía de no repetición tiene que sentarse. Y es que definitivamente es el grito de los salvadoreños. Vamos a presentarle ahora una nota donde el diputado Rodolfo Parker del PDC, un audio del diputado Rodolfo Parker, da declaraciones. Primero, tratando de justificar estas plazas, pero a la vez, como usted lo decía, está dando muchos argumentos para que pues, posteriormente sean analizados por las respectivas autoridades. Veamos. Habrá que ver cuál es el alcance de la expresión. Es claro y reitero de que todos los grupos parlamentarios tienen personas que no necesariamente están las 24 horas o las horas laborales adentro de las instalaciones, pero eso no significa de que no estén cumpliendo con una función legal y además al servicio de los grupos parlamentarios y o la Asamblea Legislativa. Bueno, lo escuchábamos, que no pueden estar en la Asamblea Legislativa, no pueden pasar las 24 horas, decía él, pero hay unos que no han pasado ni siquiera 8 horas. Y lo escuchábamos tratando de justificar. Sí, pero es decir, es justificación. Yo creo que están en su mente, creen que están matando un chucho a tiempo, pensaría yo, porque hay empleados que no son empleados de la Asamblea, sino que son empleados de las fracciones de los partidos mayoritarios o de los partidos que aunque no sean mayoritarios tienen un montón de empleados que trabajan en ONGs privadas de esos partidos, que han tratado de generar... ONGs privadas que están recibiendo también sueldos del erario público. Correcto. Hay plazas que son, hay plazas en la Asamblea Legislativa con la cual se le paga el salario a personas que trabajan en ONGs de esos partidos. Entonces, no es que se realice el trabajo afuera y que sea institucional. Institucional es que sea de la Asamblea del Trabajo, no de un partido político, pero hay varias personas. Me están confirmando de una señorita que pertenece a una, no puedo decir el nombre porque todavía no tengo esa confirmación, que está en una ONG de un partido político y recibiendo un salario estatal. Entonces, no tiene por qué pasar algo así. Y que además de eso, fue candidata, estuvo en campaña y siguió recibiendo los salarios en esta elección. Entonces, como esos casos hay varios. Es que cuando escuchamos a los sindicatos, y es cierto, yo recuerdo en una ocasión hubo un intento de decir algo, no sé si fue la misma persona de los sindicatos ahora en Citral, pero siempre son callados y desviados la atención. Pero cuando dicen las personas de los sindicatos, hay una aglomeración hasta de vehículos en el parqueo, ya no caben. Llega la gente y les pregunta dónde está el aparato con el que se marca. Es decir, a ese nivel estamos. Esas no son personas que trabajaban afuera y que casualmente de repente ya quieren trabajar adentro, no tienen ni oficinas. Entonces preguntan dónde está el aparato de marcación y ya frente al aparato, ¿cómo se usa? Entonces, ese es el colmo del cinismo de gente que está recibiendo, que saben que eso es ilegal, que eso es delito y que ahora en lugar de buscarle una solución, que difícilmente va a haber una muy, muy feliz para todas las personas, pero para la gente si se devuelve el dinero, esa es una solución muy oportuna porque lo necesitamos, pero entonces deberían de acudir a las autoridades y si toca devolver, que devuelvan, pero yo creo que más vale la dignidad, el honor, la reputación que cualquier dinero en el mundo. Y estas personas que han llegado ahí que no saben ni siquiera marcar, que no saben ni siquiera dónde está ubicado el aparato de marcación, creo que es el momento que reconozcan no solamente un error, que reconozcan que en realidad hay comisión de delitos y que pues si pueden a estas alturas de la vida reflexionar y colaborar con la Administración de Justicia y colaborar con toda esta impunidad y que se siente un verdadero precedente de castigo a conductas criminales que roban oportunidades a los salvadoreños y que generan migración forzada interna y migración forzada hacia Estados Unidos. Pues tantos programas sociales. Este es el momento que todas esas personas que han sido parte, que denuncian y que en realidad muchos critican el tema de los criteriados, de los procedimientos abreviados, pero es que a veces necesitamos como país avanzar, en lugar de estar sumergidos en un proceso penal que puede durar muchos años y además que le cuesta al Estado cualquier cantidad de dinero, hay que buscar alternativas
que le rindan un mejor rédito a la población. Y en este caso lo que se necesita es el dinero para salir del hoyo en donde nos han dejado. Entonces necesitamos crearle oportunidades a la población, necesitamos darle seguridad, una educación digna, necesitamos llevarle saneamiento hasta sus casas, pero no se puede porque no hay recursos. Y también, y esto pasa, es decir, estos son muchos temas, no es únicamente el de la corrupción, porque bueno, sí, en realidad es corrupción también cuando tenemos un empresariado, quizás algunos bien chiquitos, pero que son los más grandes en cuanto a dinero que manejan, a sus empresas, el tamaño, porque son transnacionales algunas o regionales, y lo que hacen es eludir impuestos. A veces no solamente se conforman con la evasión, sino que buscan, porque la ilusión no es un delito, la ilusión es encontrar los espacios vacíos para llevarme el dinero o para anular la base imponible, es decir, para no pagar impuestos. Y ese es un estudio mundial que se ha hecho y se han determinado las prácticas más comunes que han generado unas recomendaciones de la OCDE que también tienen que implementarse, es decir, es algo holístico, es algo integral para cerrarle las puertas a la ilusión fiscal, para cerrarle las puertas a los dineros que mueven hacia los paraísos fiscales y que son los que al final también, junto con toda esta corrupción, junto con todo este defalco que tenemos histórico, son los que van a ayudar a que el Estado tenga los fondos necesarios para aplicar políticas públicas de beneficio para la población, porque nosotros sufragamos al Estado, es nuestro dinero. Entonces, cada dólar que se llevan eludido, cada dólar que se llevan a un paraíso fiscal es un dólar que tenemos que pagar duplicado nosotros, los ciudadanos que sí pagamos impuestos. Entonces, hay una reestructuración, deuda, país, que se tiene que hacer desde la misma Constitución y adecuar todas las leyes a la Constitución ya con sus reformas, porque nosotros estamos con leyes desde 1950 y 60, preconstitucionales, es decir, anteriores a la Constitución. Tenemos un sistema anárquico en donde se le han ido haciendo remiendos a algunas leyes, otras no se aprueban porque no conviene, como la ley del nepotismo, como la de la función pública, como la de probidad, como la ley de procedimientos constitucionales, porque lo que se busca es mantener el status quo. Si es que así como estaban felices, estaban satisfechos. Por eso es que vimos también muchos profesionales pronunciándose en favor del status quo anterior, precisamente porque eran beneficiados de ese status quo. Y ellos criticaban desde su burbuja. Ellos tenían salarios o remuneraciones profesionales que les pagaban estas personas que controlaban el país y que ahora viéndose perdiendo el poder, entonces lógicamente les afecta a ellos y por eso habían pronunciamientos un poco irónicos o un poco hipócritas en el sentido que no les gustaba que la democracia pasara a manos de una mayoría, porque democracia es democracia, en donde esté, pero siempre es democracia. Y tenemos que luchar por mantenerla y porque se respete. Pero entonces esa democracia que antes estaba en el poder de un pequeño reducido de personas, ahora pasa a manos de la población casi absolutamente exigiendo una democracia ahora participativa. Es decir, que podamos directamente nosotros nombrar y quitar sin tener que esperar los 3 años de las elecciones, que pueda haber plebiscitos, los referéndums. Entonces, esta población es cada vez más exigente y ese es un mensaje también para el nuevo partido que va para la Asamblea, para nuevas ideas, porque la población cada vez tiene menos tolerancia y porque la población es cada vez más exigente y porque la población cada vez conoce más sus derechos. Y es que la población está cansada y usted decía hace un momento, ojalá que estas personas puedan reflexionar y encontrar el gran error que han cometido, pero esto va más allá, la población exige que devuelvan. Sí, y es que no es solo un error, hay que llamar las cosas por su nombre, son delitos que se han cometido históricamente en El Salvador de una forma continuada y masiva. Entonces, lógicamente, las personas más afectadas no van a perdonar algo así tan fácil ni lo van a olvidar. De hecho, no tenemos que olvidarlo, tenemos que recordarlo porque eso crea, es decir, la memoria histórica es la que nos permite que no se repliquen estas situaciones. Entonces, estas personas tienen que devolver ese dinero defraudado, tienen que responder en alguna medida penalmente por sus acciones. No en todos los casos se va a poder ver lo que quiere la gente es a veces sangre y la quieren ya. Entonces sí hay casos que son muy complejos como este, que tiene que profundizarse tanto y entender cómo funciona el sistema es parte importante para que no se desilusionen tanto, porque por ejemplo yo los leí cuando el caso del alcalde Mason, que se dieron 6 meses más, eso es lo más común en un proceso penal complejo, que se den 6 meses de instrucción al inicio y que se den 6 meses más de prórroga, es decir, eso es 1 año es lo máximo en investigación que puede durar un proceso penal y eso la gente debe conocerlo porque así no se van a espantar cuando vean que 6 meses más, cuando en un caso complejo eso es lo más común que se ve.
Entonces, sus expectativas tienen que entender que pasa, es decir, lo que se destruyó y lo que se defraudó durante 30 años no se va a recuperar en 1 año, ni en 2, ni en 3. Es decir, hay que construir país y eso pasa por no solamente la persecución penal del delito, sino que también hay que ver las estructuras sociales que nos han generado este estado en el que nos encontramos. Y eso pasa, creo, por la premisa del presidente de la República cuando dice el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Este país urge de una transformación. Hay muchas necesidades en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de seguridad. Han sido esos mismos diputados los que han negado los fondos de manera constante para poder enfrentar todos estos problemas sociales en nuestro país. Y el mensaje es claro, si no se les beneficia, se les va a apartar de sus puestos. Así es. Se me acaba casi el tiempo con usted, nunca se pasa, no se siente la hora de tiempo conversando con usted. Abogada, solo la última pregunta. ¿Qué ocurre con estas plazas que de la Asamblea Legislativa de manera desesperada estamos observando los movimientos que están haciendo hacia plazas institucionales? Es muy importante no perder de vista ese punto. Muy interesante, Marisol, porque ya en el pasado nos comentaba el diputado Quijano de su presidencia, removieron o suprimieron algunas plazas fantasmas y que lo que sucedió fue que la sala contencioso los obligó a reinstalar. Entonces es importante que se sigan los mecanismos de debido proceso en cada uno, porque no obstante sabemos que es defraudación de nuestro dinero público, pero son documentos verdaderos. En eso consiste precisamente la defraudación. Es como en un proceso penal en donde hay una falsedad de una escritura de una casa, mientras no sea declarada falsa esa escritura y haya sido declarada nula y desinscrita, valga la redundancia, del registro correspondiente, sigue surtiendo sus efectos jurídicos. Entonces, porque el documento es auténtico, el documento es verdadero o el documento es público. Entonces, en todos esos escenarios, los documentos deben de seguir el rol establecido, el proceso establecido. Y si la ley dice, bueno, tienen que ir al Tribunal del Servicio Civil, o si la ley dice, bueno, tienen que ir al Juzgado de lo Civil, hay que seguir los mecanismos, porque de lo contrario nos va a costar mucho dinero a nosotros los ciudadanos las indemnizaciones y pagar los salarios caídos cuando las salas respectivas ordenen esos reinstalos. Entonces es mejor hacerlo y hacerlo con buena letra, despacio, pero seguro, para que no nos cueste más dinero de lo que ya nos costaron esta gente. Que eso es, yo lo he denominado en mis redes en diversas ocasiones, esto es un ladronismo del más bajo nivel. La diferencia es que aquí son criminales de cuello blanco, y los criminales de cuello blanco muchas veces hasta en los juzgados casi que les tienen una alfombra roja y pase doctor, o pase licenciado, o pase señor diputado, y quizás ya no es ni nada de eso, pero hay una deferencia y un trato que es bien distinto y la gente ya lo aprendió a identificar. Esa selectividad en el trato, esa selectividad en la aplicación de justicia, ya la gente ya la entendió, ya la vio y no la acepta. Solo pienso en las bajas pensiones que tienen. En las bajas pensiones. Nuestros abuelos, nuestros adultos mayores en este país, que han sido uno de los grupos. Y los que tienen pensiones. Así es. Hay mucho ancianito también en la calle que de verdad uno se queda pensando, pero ¿por qué hay tanta gente en la calle? Y esta gente no puede generar empatía con todos los pobres que no tienen hogar, o con los que tienen hogar pero no tienen comida, o con los que tienen comida pero no tienen educación, o con los que tienen educación pero no tienen oportunidades de trabajo. Es decir, es una cadenita en donde aquí solo les ha importado ellos, su bienestar y su bienestar. Y la población es lo que menos les importa, más que en campaña electoral para pedirles los votos y continuar robando. Y esto ha pasado por décadas. Así es una es. realidad muy dura, es una realidad muy difícil y es palpable en todo el territorio nacional. Es algo que es innegable, todos conocemos. Y es indignante. Y es indignante. Sí. Eso creo que es el término más importante. Es indignante y también a mí me alegra ese empoderamiento por parte de la población. Me alegra y qué bueno que se esté dando esto, porque al final, como usted lo decía, cada dólar ha sido pagado por cada uno de los que estamos presentes en este estudio, por los impuestos de usted que nos está viendo desde su casa, por los impuestos de sus hijos, de su esposo, de su esposa, y es sumamente lamentable. Gracias, abogada, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias a toda la audiencia de AM Entrevista y por supuesto un saludo muy cordial para todos ustedes.